¿Conoces la aterradora historia del precio de desafiar al demonio? Un relato de terror que se desarrolla en una finca remota, donde la codicia, la obsesión y una maldición ancestral se entrelazan en una narración escalofriante. Descubre cómo una familia se enfrenta a un ser siniestro mientras buscaban un antiguo tesoro y las terribles consecuencias que desencadenará su ambición desmedida. Esta historia te sumergirá en el misterio y el horror, recordándote que algunas riquezas tienen un precio demasiado alto. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, comencemos. Hace un tiempo mi esposa y yo emprendimos un emocionante viaje para visitar a mi abuelo, que vivía en una antigua finca en las proximidades de un lugar llamado Chalapa, en el estado de Veracruz. Mi abuelo, don Marcial, era conocido por su personalidad retraída y su permanente encierro en su vetusta casona. Esta peculiaridad despertaba nuestra curiosidad, a pesar de las advertencias de mi padre sobre su carácter impaciente. Decidimos quedarnos unos días en la finca, pues planteábamos visitar unas cascadas cercanas antes de continuar nuestro viaje a Tabasco. Nos habíamos coordinado previamente con don Marcial para nuestra llegada. Al llegar al pintoresco pueblo donde residía, quedamos asombrados por sus angostas calles y animados mercados que abarrotaban el centro, ofreciendo una variada gama de productos. El aire fresco y la placidez del ambiente nos infundieron energía. Tras disfrutar de una comida típica en una pequeña fondita, nos dirigimos a la casa de mi abuelo, siguiendo caminos rurales empedrados y observando a trabajadores locales cargando mercancías en burros. Llegamos finalmente a la finca. Esta antigua construcción presentaba una fachada de imponentes piedras y una puerta de madera tallada que parecía albergar innumerables secretos. Fuimos anunciados por un sirviente del abuelo, un hombre mayor de semblante hosco que, con actitud poco amigable, nos interrogó sobre nuestra identidad antes de permitirnos ingresar a la espaciosa sala de estar. Al adentrarnos quedamos intrigados por la decoración interior, muebles antiguos, enigmáticos cuadros y objetos curiosos adornaban cada rincón. El ambiente exhalaba una atmósfera única, cargada de historia y misterio. Mientras explorábamos pasillos y estancias, recordé las palabras de advertencia de mi padre y decidimos respetar su solicitud de no adentrarnos más en la casa sin permiso. De repente, una figura imponente emergió de lo más profundo de un oscuro pasillo. Era mi abuelo, el anciano Marcial. Nos recibió con una sonrisa enigmática y una mirada penetrante, aunque manteniendo su hospitalidad en reserva. Logró que nos sintiéramos bienvenidos de inmediato. Instalados en la finca, compartimos historias alrededor de la mesa del comedor. Esa noche, disfrutando de los platillos tradicionales preparados por el sirviente, cuyo nombre era Quirino. Sin embargo, siempre flotaba en el aire una sensación incómoda, como si algo se ocultara detrás de las apariencias. Era una extraña percepción de que algo no estaba bien en la casa, y en la cordialidad tensa de nuestros anfitriones, como si aguardaran con ansias nuestra partida. Tras una noche sin sobresaltos, decidimos partir temprano al día siguiente, después de disfrutar del café de olla y unos panes dispuestos por Quirino. Mi abuelo había ido a atender sus asuntos en los corrales, donde tenía su ganado, y planteábamos reunirnos con él más tarde en la jornada. Nos aventuramos a explorar el pueblo, sumergiéndonos en su serena atmósfera y apreciando los colores únicos que solo se encuentran en los rincones más remotos de la provincia. Mientras deambulábamos por las angostas calles, nos topamos con un anciano sabio, un amigo de nuestro abuelo, quien conocía a la perfección la intrigante reputación de don Marcial. Este anciano, un vendedor de sombreros de memoria prodigiosa, reconoció de inmediato a mi esposa y a mí, a pesar de que habían pasado años desde nuestra última visita al pueblo junto a mis padres. La historia narraba que el mismo ser maligno rodeaba la finca y sus alrededores, vigilando celosamente cualquier intento de descubrir el tesoro que consideraba suyo. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la propiedad en busca del supuesto oro podían escuchar susurros siniestros y sentir la presencia maligna del ser entre las sombras. Algunos afirmaban haberlo visto, solo para caer desfallecidos en el acto. El anciano nos miró con ojos claros y nos advirtió que debíamos ayudar al abuelo a liberarse de su obsesión por encontrar el oro maldito.
De lo contrario, correríamos el mismo destino que las otras personas que habían intentado desentrañar el misterio, encontrando la muerte o la locura. Con estas inquietantes palabras se despidió, cerrando su tienda y dejándonos con la curiosidad inmensa y un deseo ferviente de descubrir la verdad detrás de estas escalofriantes leyendas. Decidimos seguir las huellas del anciano sabio y emprender una investigación por cuenta propia. Nos dirigimos al lugar que nos había indicado, sin albergar muchas expectativas más allá de encontrar una simple coincidencia. Sin embargo, al llegar al sitio nos sorprendió una escena inusual. Mi abuelo estaba allí, acompañado por su ayudante Quirino. Ambos trabajaban incansablemente moviendo grandes piedras y marcando el suelo con determinación. La sorpresa se apoderó de nosotros al ver que había numerosos agujeros dispersos por el terreno, como si hubieran estado cavando durante un largo periodo de tiempo sin encontrar nada más que tierra. Todo esto en busca del ansiado tesoro que mi abuelo tanto anhelaba encontrar. Nos acercamos lentamente con la intención de no interrumpir su labor, pero con el deseo ardiente de entender lo que estaba sucediendo. Cuando notaron nuestra presencia, el abuelo nos miró con una sonrisa enigmática y un brillo de emoción en sus ojos. «Mi querido nieto», dijo, «he estado investigando esta leyenda durante muchos años desde que encontré unas cartas ocultas en el desván de la finca. En esas cartas se revelan el pacto que hizo mi pariente. Sabía que había algo más que simples cuentos populares. Es una herencia familiar que nos pertenece por derecho, y ni el ser al que no me atrevo a nombrar nos puede negar lo que es nuestro». Si te está gustando este vídeo, déjanos un like para crear más contenido para ti. Continuamos. Con una mirada siniestra en sus ojos nos explicó que había dedicado gran parte de su vida a buscar la ubicación del tesoro legendario. A través de extensas investigaciones, había encontrado antiguos mapas y registros que indicaban claramente la ubicación dentro de la finca. Estaba tan convencido de la autenticidad de la leyenda que finalmente decidió tomar medidas concretas y cavar. Contando con la ayuda de su fiel criado, en un esfuerzo por desenterrar la fortuna oculta, nos unimos en la búsqueda y una extraña ambición se apoderó de nosotros, convirtiéndose en una obsesión por encontrar el oro. Así que trabajamos junto a él moviendo las pesadas piedras y cavando con entusiasmo. A medida que profundizábamos en el suelo, comenzaron a emerger indicios que confirmaban que estábamos en el lugar correcto. Los restos de utensilios antiguos, fragmentos de cerámica y otros objetos históricos que salían a la luz, provocando evidencia de que nos encontrábamos cerca de nuestro objetivo. La emoción de estar inmersos en esta búsqueda de tesoros ocultos, aunque inicialmente parecía improbable, hizo que el viaje y la estancia con mi abuelo valieran la pena. Durante esa jornada, el abuelo compartió con nosotros cómo había llegado la idea a su mente y cómo había seguido las pistas que lo habían llevado a este punto. Tras una tormentosa noche, el ser maligno, reclamando que como descendiente de uno de los pactantes tenía derecho al antiguo tesoro que habían buscado en vano durante mucho tiempo, sugirió que debíamos preguntar al ser en cuestión sobre su ubicación, pero Quirino reveló que obtener el tesoro requería entregar un alma, lo cual generó dudas y un oscuro presentimiento. A pesar de los temores de Quirino, finalmente descubrimos el cofre lleno de monedas de oro y plata, el tesoro que mi abuelo había anhelado. Sin embargo, una presencia siniestra se manifestó de repente, revelándose como el ser maligno quien advirtió que el tesoro tenía un alto precio, el alma de uno de nosotros. Con el temor apoderándose de nosotros, nos enfrentamos a una decisión desgarradora, luchando con dudas y la incertidumbre sobre nuestro destino. El ser maligno sembró el caos entre nosotros, erosionando nuestra valentía y la unidad. La desesperación se apoderó, reemplazando la camaradería y el trabajo en equipo que nos habían guiado hasta este punto. En medio del caos, alguien sugirió un trato inusual: redimirse para salvarnos a nosotros y al tesoro. Sin previo aviso, mi esposa tomó una pala y atacó a Quirino, entregándole su alma al ser maligno. Fue un acto impaciente, y pronto comprendimos que había planeado este sacrificio todo el tiempo, cerrando así la leyenda, sin poder ponerse de acuerdo sobre quién debería entregar su alma. Los hombres se mataron entre sí, quedando sin nada. El abuelo contempló el cofre de oro, pero la codicia y la envidia pronto envenenaron nuestras mentes. En lugar de permanecer unidos, conspiramos para eliminar a quienes veíamos como obstáculos.
La situación se volvió aún más sombría y las sonrisas falsas y la desconfianza se apoderaban de nosotros. La traición se desató y mi esposa murió a manos de mi abuelo. Entonces luché por mi vida triunfando sobre la locura de mi abuelo. Enterré 3 cuerpos y gané la fortuna. Sin embargo, mi ambición me impide gastar una sola moneda, viviendo en la miseria. Me oculto en la finca y el ser maligno viene cada noche a pesar de mis remordimientos. La codicia me consume y sigo admirando el tesoro, atrapado en un ciclo interminable de culpa. Y con esto terminamos la historia de hoy. ¿Qué opinas del desenlace? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, para nosotros es importante tu opinión. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la